al centro. Y esto está altísimo. Muy buenos días a todas y a todos. Ayer el presidente Peña Nieto terminó su mensaje y dijo: ya sé que no aplauden. Y sí, un grupo de senadores del PAN estamos aquí para decir que no aplaudimos. Más bien, queremos mostrar nuestra indignación, nuestro enojo ante este mensaje del presidente del día de ayer, donde se dan 8 puntos para abatir la corrupción. Creo que la inteligencia de los mexicanos es muy superior al discurso de ayer del presidente, por eso no aplaudimos. Estos 8 puntos propuestos por el presidente no son ninguna estrategia que vaya a combatir ni la corrupción de su gobierno, ni los conflictos de intereses del gobierno del presidente Peña Nieto, ni el tráfico de influencias que ahí se maneja. Es solamente un guión, desde nuestro punto de vista, para acallar suspicacias en el mejor de los casos. Dentro de estos 8 puntos vemos que hay muchos refritos, cosas que ya existen y que él anuncia como nuevas. Por ejemplo, la lista de empresas sancionadas, eso ya existe. Los códigos de ética que anuncia ya existen en cada una de las dependencias y entidades. Hay enormes vaguedades, y pongo 2 ejemplos. No está en ley el conflicto de interés, no está regulado. Es solamente un buen propósito el que propone el presidente, el que se castigue. Otra vaguedad es que ampliará la colaboración con el sector privado en temas de transparencia. No tiene ninguna consecuencia, es solamente un buen deseo. Lo que sí necesitamos y lo que queremos pedir los senadores del Partido Acción Nacional, y lo ampliará mi compañera Laura Rojas, es que ya haya un sistema nacional anticorrupción, un sistema independiente, un sistema autónomo, un sistema anticorrupción con participación de los ciudadanos, un sistema anticorrupción con capacidad de sanción. Eso es lo que realmente sí queremos. Por ese motivo no aplaudimos al presidente, más bien estamos indignados. Le paso el micrófono ahora al senador Juan Carlos Romero Hicks. Sigo yo. Tú y luego yo. Sigue Ernesto. Bueno, perdón, el senador Rufo. Bueno, entre exgobernadores queda. Sí. Muy buenas tardes. Estoy aquí y entiendo así la presencia de mis compañeros, primero como ciudadanos mexicanos. Claro, estamos en el PAN, todos los aquí presentes, pero esto es una motivación desde la ciudadanía y claro que encuadrada en puntos de vista filosófico-políticos que compartimos, pero esto incluso es por encima de la estructura político-partidista. Esto es desde lo que nos motivó esencialmente como ciudadanos. Nuestro país, lamentablemente, poco a poco ha ido descendiendo y ahora, es mi manera personal, veo realmente que estamos casi en una alberca de cinismo y corrupción. Y esto nos impele a tener que salir por encima de muchos otros deberes y formas de respeto que debemos, mas sin embargo creo que las cosas están llegando al fondo y tenemos que construir desde la ciudadanía. Ayer el anuncio del presidente Peña no es otra cosa más que ordenarle a su contralor interno que le califique el asunto de la Casa Blanca. Pues claro, le está ordenando a su subordinado. Esto solamente tendrá una validez si es certificado por la opinión externa del gobierno. A eso quisiera ver que se sometiera el presidente Peña Nieto.
Por eso, en esta razón también hay otros motivos en áreas como la economía, donde nos está el gobierno llevando al suelo por razón de su búsqueda de sobrevivencia a partir de préstamos, a partir de condiciones de impuestos que agobian a la ciudadanía. Y por si fuera poco, los temas de seguridad que no atinan a tener un rumbo, una estrategia que medianamente nos diera a ver el fondo de la luz del túnel. Por eso estoy y estamos aquí presentes, porque esencialmente como ciudadanos queremos a un México mejor y vamos a trabajar por ello. El senador Juan Carlos Romero. Iniciamos el año con un balance en crisis, falta de credibilidad en las instituciones, falta de Estado de Derecho y abundancia de Estado de Chueco, y una economía que lamentablemente tiene una serie de complicaciones no resueltas. Nosotros quisiéramos que el jefe del Estado mexicano tuviera credibilidad y tuviera confianza. Y la palabra confianza viene de entregar la fe, entregar la confianza, la fianza para poder salir adelante. Frente a este escenario, parte de la preocupación del escenario nacional es que hay una crisis no reconocida de corrupción y de su hermana gemela, que es la impunidad. Nosotros como Partido Acción Nacional hemos hecho una propuesta de un sistema nacional anticorrupción que tiene una parte preventiva, una segunda parte correctiva y una tercera parte eventualmente de sanción cuando fuese necesario. ¿Qué se requiere para nombrar a una persona para estas instituciones? Primero, una institución sólida, y no lo es. Y no lo es porque la iniciativa que envió el señor presidente de la República es para desaparecer la Secretaría de la Función Pública y crear la Comisión Nacional Anticorrupción. Y en este momento está funcionando de manera temporal, y 2 años y un mes después de que asume el cargo el señor presidente de la República, nombra un titular en una institución cuya definición no queda suficientemente clara a la luz del futuro. Segundo, ¿quién es el titular? El titular tiene que reunir al menos 4 requisitos del perfil. 1, la honestidad. 2, la competencia. 3, la independencia. Y 4, el carácter. No voy a juzgar sobre las prendas de honestidad personal e intelectual de Virgilio Andrade. Este joven ha tenido algunos cargos relevantes e importantes y tiene cierta formación. Pasemos a la prueba de la competencia. No tiene una sola experiencia en materia de fiscalización. No pasa la prueba. Tercero, la prueba de la independencia. Lamentablemente tampoco la pasa. Y no la pasa por varios motivos. Ha tenido asociaciones con el presidente Salinas, con el propio Partido Revolucionario Institucional, tanto en campaña como en la transición, así como también ha trabajado bajo la subordinación del señor secretario de Hacienda. Entonces podemos tener la confianza de que tendrá esa independencia, pues parece, y además la primera instrucción del señor presidente de la República parece una exoneración, en donde la persona que va a investigar se convierte en juez y parte. Cuarto requisito del perfil, el carácter. Esa prueba no se la conocemos. Y para ganarse el aplauso hay que ganarse el resultado. No se requiere tener mucha ciencia para poder anticipar el posible resultado. Y a este propósito, las instituciones no únicamente tienen que estar bien diseñadas, tienen que tener el compromiso ético. Y la pregunta que nos hacemos
es cuánto vale en este momento la credibilidad, cuánto vale la verdad en este país, cuánto vale el Estado de Derecho y cuánto vale el tener este tipo de personas. El señor presidente pudo haber recurrido a otras instancias. El fondo del tema es diseñar el Sistema Nacional Anticorrupción. Pudo haber consultado a la sociedad civil para ver quién podría ser designado. No lo hizo. Pudo haber esperado en el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción la propuesta que Acción Nacional ha dialogado con otros partidos para que eventualmente quien ocupe ese cargo público sea ratificado por el Senado de la República. Tampoco lo hizo. ¿Para qué esperar 25 meses para nombrar a una persona desconocedora, inexperta, no independiente y sin carácter comprobado? Esa es la preocupación que tenemos nosotros. Lo más claro es lo más decente, cuentas claras, amistades largas. Esa es la verdad que queremos recuperar en el país. No queremos corrupción y no queremos impunidad. El senador Víctor Hermosillo. Buenas tardes a todos. Este es un llamado al señor presidente, a sus colaboradores y a su partido. La situación cada día se torna más gris, sobre todo en la situación de corrupción. No se está gobernando desde Toluca ni al Estado de México, se está gobernando a un país, y a un país en que también hay otras fuerzas políticas, sociales, que tienen que tener un paso dentro de los esquemas gubernamentales. El presidente empezó mal cuando hizo su primera declaración de bienes. Realmente fue un insulto a los mexicanos lo que presentó. Yo creo que ni Gandhi hubiera presentado una cosa así. La realidad es de que fue una farsa lo que dijo de regalos, etcétera. Nadie se lo creyó, como ayer tampoco le creyeron. Nosotros queremos un gobierno correcto, un gobierno decente, ¿verdad? Lo que ha hecho el gobierno es querer darnos paliativos y disculpas. En cualquier país democrático que se estime así, este escándalo de las casas y de los contratos es peor que Watergate. Ya debería de haberle costado el puesto al presidente y a varios de sus colaboradores. No ha pasado nada, ni con el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. Ayer Villegaray dijo que el tren no se puede hacer porque aparte va a costar un subsidio de 50,000 millones de pesos. Nosotros los mexicanos no estamos para juguetitos, para obras que no le sirvan y que le cuesten al pueblo. No hay los recursos, no hay las circunstancias. Se hacen esas obras precisamente para ocultar fondos, ocultar ganancias que luego se reparten entre contratistas y funcionarios, ya lo sabemos. No nos puede decir el señor Villegaray que le dieron un préstamo al 5%. Eso en cualquier lado es un chantaje. Recibir un préstamo con esos intereses es ridículo. Ni siquiera lo debería de haber dicho. La situación de las licitaciones va cada día más a la confusión y a la opacidad. Antes directamente se daban el 14% de las obras y ahora es el 28%, y sobre todo las más gordas. Seguiremos nosotros vigilando qué van a hacer y cómo lo van a hacer, con qué y qué son los costos. Ya estuvo bueno de que se malgaste el dinero de los mexicanos. Necesitamos precisamente un gobierno, como dijo el senador Romero Hicks, que le dé confianza a los mexicanos. El presidente en su Plan Nacional de Desarrollo solo le dedicó 3 párrafos a la rendición de cuentas y a la transparencia. Ya no se puede seguir así. Necesitamos un cambio de rumbos. Este es un llamado al presidente, a su gabinete, a sus asesores y a su partido, de que los mexicanos no estamos de acuerdo. El partido en el poder viene hacia abajo en su calificación.
señal de que los mexicanos no estamos de acuerdo, y más con este tipo de medidas como la de ayer, que no arreglan nada sino confunden. Senadora Laura Rojas. Gracias, muy buenas tardes a todos, compañeros de los medios. Miren, yo voy a ser muy breve. Yo creo que el mensaje que el PAN quiere dar al respecto, o que al menos este grupo de senadores queremos dar con respecto a los anuncios que hizo ayer el presidente Peña, se puede resumir en la frase: basta de simulaciones. El presidente Peña, en este tema de agenda anticorrupción, desde el día 1 hasta el día de ayer, lo único que ha hecho es simular. Simuló, como ya lo dijo mi compañero don Víctor, cuando quiso o pretendió que creyéramos que sus declaraciones patrimoniales eran públicas cuando no lo eran realmente. Simuló cuando mandó como primera iniciativa la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, para que una vez que este Senado aprobó la creación de esa comisión, su propio gobierno la detuviera en el camino de su aprobación en la Cámara de Diputados, lo cual resultó en que se tuviera que volver a hacer una nueva iniciativa en la que proponemos el Sistema Nacional Anticorrupción. Simuló en su reacción ante los señalamientos de conflicto de interés con respecto a la adquisición de la Casa Blanca a contratistas de su gobierno, tanto en el Estado de México como en su gobierno de la federal, al decir que no era obligación de los servidores públicos y de él mismo declarar el patrimonio de sus cónyuges, cuando todos los que hemos llenado una declaración patrimonial sabemos que sí se tiene que declarar los bienes del cónyuge. Simula cuando dice que quiere ser un gobierno abierto y que está comprometido con la transparencia, cuando una vez presentada la iniciativa de ley general de transparencia en este Senado, que fue redactada por un grupo plural de senadores del PRI, del PAN y del PRD, que además fue construida y avalada por expertos en los temas, ahora su gobierno, a través de su bancada, envía más de 80 observaciones a esa iniciativa, en donde de aprobarse conforme a las observaciones que el gobierno está proponiendo, retrocederíamos no solo con respecto a la última reforma en materia de transparencia, sino que retrocederíamos 15 o 20 años en la materia. Entonces, y finalmente simula el día de ayer cuando instruye a su nuevo subordinado a que lo investigue sobre un conflicto de interés, y donde se anuncia que esa investigación será conducida por un panel de expertos. Como lo mencionó muy claramente Mauricio Merino, pues no es necesario un panel de expertos para saber que esa investigación no va a llegar a nada, que es simplemente un proceso para lavarle la cara al presidente. ¿Por qué? Porque no hay sanción a conflicto de interés, y el mensaje más grave que me parece a mí resaltar del día de ayer fue que las instituciones en este país no hacen su trabajo si es que el presidente de la República no se los mandata, no se los ordena. La Secretaría de la Función Pública, y lo estuvimos diciendo durante semanas, tenía que haber iniciado esa investigación sobre posible conflicto de interés desde el primer momento en que se dio a conocer en los medios este señalamiento, y no lo hizo, no movió un dedo, lo estuvimos señalando. Y eso sí, ahora que el presidente le dice que inicie la investigación, entonces sí se pone a trabajar, y entonces, pues bueno, ya sabemos cuál va a ser el resultado de la investigación. Creo que nadie en este país espera que el resultado de la investigación sea la confirmación de un posible conflicto de interés con respecto a su patrimonio. Entonces, el resumen es: todo este tiempo ha sido una permanente simulación en esta agenda anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas, y nuestra exigencia es: basta de simulaciones, y si realmente el presidente Peña quiere recuperar o empezar a recuperar su credibilidad ante los mexicanos, tiene que pasar de la simulación a los hechos. Gracias. Senador López Brito. Muy buenas tardes a todos, amigos de los medios. Al inicio de esta legislatura, septiembre-octubre del 2012, recibimos de parte del Ejecutivo una reforma a la Ley de Administración Pública Federal, donde se pretende eliminar la Secretaría de la Función Pública.
son 2 años ya y no se concretó este paso cuando la propuesta era crear un organismo anticorrupción. Quedó ahí latente, y lo que estamos viendo ahora es lo que, como dicen en mi pueblo, está el Ejecutivo Federal reculando en una decisión que había tomado hace 2 años. Ahora, por presiones tanto nacionales como internacionales, en los señalamientos muy graves de presunta o evidente situaciones de corrupción de él, de su familia y cercanos colaboradores, está ahora dando un paso atrás, donde está nuevamente pues echando a andar esta Secretaría de la Función Pública, pero bajo situaciones muy criticables, bajo situaciones adversas incluso contra la misma ley que él pidió modificar, al señalar o al designar a un secretario de la Función Pública, como les digo, bajo una situación de presión para que le ayude a transitar ante estos señalamientos de corrupción por parte pues de él mismo, de su familia y de cercanos colaboradores. Pero está nombrando pues en la persona de Virgilio Andrade Martínez a un colaborador que no se le puede evitar tener la placa, tener el sello de ser una persona muy cercana a él, puesto que esta persona fue parte de su equipo de asesores de campaña, ya que fue su asesor electoral, y posteriormente funcionó como consejero electoral, también asesorando el tema de denuncia de mal uso de recursos, de lo que fue la situación o la demanda de Monex Soriana, y fue parte del equipo que trabajó para precisamente resolver el problema a favor y esta denuncia a favor del Ejecutivo. Pues bien, me sumo pues a la denuncia de mis compañeros en el sentido de que está pasando por alto situaciones muy importantes de llegar a acuerdos, a diálogos con el Congreso de la Unión para precisamente sacar este tema importantísimo para México, que es crear realmente una institución confiable para los mexicanos en el tema tan grave que tenemos de corrupción en el país. Volvemos pues nosotros y vamos a estar insistentes en que este sistema nacional anticorrupción que hemos venido proponiendo sea junto y desde luego reprobando pues la designación que se hizo, pero no podemos dejar sola a la Secretaría de la Función Pública en un tema tan importante en el que debe participar todo un sistema, en el cual estén participando con un consejo ciudadano, con facultades decitorias, con facultades de sanción, para que desde este Consejo se dicten medidas importantes contra la corrupción que lamentable y gravemente vivimos en nuestro país. Muchas gracias. Para finalizar, el senador Francisco Búrquez. Gracias, senadora, y gracias a todos ustedes y a todas ustedes por atender a esta rueda de prensa. Y pues debemos de reconocer que los demonios están sueltos. Debemos de reconocer que no es solamente el presidente de la República y su gobierno, pero sí el político de mayor responsabilidad en estos momentos de tanta incertidumbre, porque también sabemos que la corrupción está en todos los partidos, chiquitos, grandotes, también en los 3 órdenes de gobierno y en los 3 poderes. Pero eso no es culpa a nadie de su responsabilidad. Y hoy nos toca precisamente hablar de las propuestas del presidente de la República. Como les dije, la autoridad de mayor responsabilidad en estos momentos de incertidumbre en nuestro país. Y como dijo el economista, el presidente no entiende que no entiende. En el plan de ayer no hay nada que no sepamos. Es un listado de obviedades que son obvias para todos. 8 compromisos para un solo fin: no robarás. Los mandamientos lo dicen claramente y no lo tienen que explicar.
El gobierno no puede tomar dinero de los ciudadanos para sus fines personales. Y ese es el problema. Un nuevo secretario que investigará y definirá lo que es de dominio público, con información pública, que todos ustedes han proyectado en vivo y a todo color. Ya no hay nada en lo oscurito, todo se sabe. Todas las relaciones y las relatorías de los hechos de corrupción que se acaban de mencionar están ahí, grabadas en los medios, pero también grabadas en la mente de cada mexicano que no le alcanza su dinero y que le quitan su dinero de su trabajo que tanto le cuesta para que luego se vaya a los bolsillos de los políticos. Lo que nos presenta el presidente son medidas tardías en todo, no solamente en el tema de corrupción y de transparencia, en lo económico y lo mismo, una reducción de gastos del 2%, por favor, cuando la deuda, la enorme deuda, la más grande deuda en un año que haya tenido este país, significa el 17% del presupuesto. ¿De qué tamaño va a tener que ser el sacrificio del gobierno? Porque si no, volverá a ser, como en las crisis recurrentes del pasado del PRI, el sacrificio de los ciudadanos. Y en las próximas semanas vamos a ver cómo le vamos a exigir al gobierno que se apriete el cinturón, porque los ciudadanos no están dispuestos a apretárselo una vez más. Se toman medidas y hablamos de reformas estructurales, y yo les digo que están en riesgo por la falta de voluntad y por la falta de seriedad. No se ven ganas de gobernar, generan percepción de que es un club de amigos que llegaron al gobierno para repartirse el botín, sin idea de lo que es gobernar. Un líder que se creía carismático llegó al poder con deseos de aplausos, no de transformar o mantener un equilibrio en el país que le permita desarrollarse. Ya sé que no aplauden, eso dijo el presidente. Los mexicanos no tenemos motivos para aplaudirle y no le aplaudiremos, le dice la gente al presidente. Le vamos a aplaudir cuando nos dé una explicación de su propia casa, de la de Videgaray y de la de Castillejo, que convenza a la gente. Cuando su bancada apoya el Sistema Nacional Anticorrupción y no lo siga bloqueando como hasta el momento. Le vamos a aplaudir cuando la gente sepa que en su gobierno no se roba, porque la gente no aguanta más, señor presidente. Esperamos que nuestro presidente esté a la altura de las circunstancias. El horno no está para bollos, como dice la gente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar este día aquí. Yo quisiera preguntarles, entre todo lo que se propuso ayer, crear un grupo de expertos que contribuya en la investigación de si hubo probables contratos o conflicto de intereses. ¿Es necesario un grupo de expertos para que ayude al secretario de la Función Pública a determinar si hubo conflicto de intereses en lo de las casas del presidente? Debemos partir de la base que esto es un asunto que se le ordena al secretario de la Función Pública. Es un asunto del Contralor Interno y los expertos pues le recomendarían al Contralor Interno. Esto no es un asunto entonces que dé transparencia externa, es un asunto que se va a decidir adentro. Es por eso que nosotros vemos la razón de un sistema de anticorrupción donde descanse la transparencia en la certificación que provenga de lo externo al gobierno. El gobierno debe de ser supervisado por los ciudadanos y no que él mismo se diga loas y se certifique situaciones. Ya no le creemos. Sería todo, senadores. Gracias. Bueno, vamos. Ok. Sale. Hasta luego. Vamos. Sale.